Muy bien, regresamos. Vamos a continuar con el tema de desnutrición infantil. Eh, y al igual que en la anterior charla, vamos a hacer una revisión rápida de los aspectos más importantes para finalmente terminar con algunas preguntas para hacer un repaso de lo conversado. La desnutrición forma parte de un desequilibrio nutricional. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son, digamos, cuál es la patogenia de la desnutrición. La buena nutrición, ¿no? La buena nutrición tiene que ver necesariamente con un balance, como ven en esta gráfica, ¿no? Una buena nutrición entre un balance entre los alimentos que se ingieren y las necesidades que tiene el individuo, ¿ya? Y además, los alimentos que se ingieren no solamente se tienen que ingerir en una cantidad adecuada, sino también de que sean de calidad, es decir, en una distribución adecuada. No solamente de cantidad, sino de distribución adecuada, ¿ya? Y las necesidades metabólicas o las necesidades nutricionales están en relación al nivel de actividad. O sea, mientras se tenga mayor actividad física, por ejemplo, o de algún tipo, actividad, entonces las necesidades para cubrir la demanda metabólica son mayores y por lo tanto tiene que haber un mayor aporte, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio. Una buena nutrición significa un equilibrio entre los alimentos que se ingieren y las necesidades que se tienen. Y los alimentos que se ingieren tienen que ingerirse entonces en una determinada cantidad para sostener el equilibrio, pero también de una calidad aceptable, es decir, una distribución de alimentos aceptable. Una mala nutrición por defecto es el ejemplo de la desnutrición. Una mala nutrición por defecto se puede dar por dos razones. O bien hay un déficit en los aportes, ¿ya? Como es este caso, por ejemplo, es un niño, por ejemplo, que en cantidad ingiere menos alimentos, ¿ya? O bien hay un exceso en las demandas. Puede ser que este niño ingiera lo necesario, pero como tiene gran demanda, entonces se puede desnutrir también, ¿ya? Entonces la mala nutrición se da o bien por un déficit en los aportes o un aumento en las necesidades. Quizás aquí habría que agregar también por una alteración en la calidad de los alimentos. Por ejemplo, un niño que solo ingiere carbohidratos y no ingiere proteínas, ¿no? Donde también se da la mala nutrición. Y la mala nutrición por exceso, estamos acá hablando del sobrepeso y la obesidad, se dan porque se aumentan los aportes, se ingiere en mayor cantidad o se reducen las necesidades, ingiere en una cantidad habitual, pero el niño no hace o no realiza actividad física, ¿no? Que es una cosa muy de moda o muy común en estos tiempos en los cuales el niño está atrapado por los smartphones, los celulares, las tablets y ya no hace el ejercicio que hacía antes, ¿no? Que son muy necesarios para sostener un equilibrio nutricional, ¿no? Entonces, en nuestro país, lamentablemente, todavía las cifras de desnutrición crónica sigue siendo importante, ¿no? En promedio estamos en un 25% de desnutrición o retardo del crecimiento en niños menores de 5 años, que es muy alta todavía. Si comparamos con otros países latinoamericanos, sigue siendo muy alta. Pero al mismo tiempo, es donde no se está reduciendo la desnutrición crónica en nuestro país, la obesidad, sobre todo en las ciudades grandes, empieza a ir en ascenso, ¿no? Y cada vez hay niños menos eutróficos, una cosa muy llamativa en nuestro país, ¿no? Se está aumentando las tasas de sobrepeso, obesidad, al tiempo que no se logra reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Bueno, vamos a desarrollar algunas etapas evolutivas de la desnutrición proteico-energética, que es lo que nos toca, de lo que nos toca hablar hoy. Una de las una de las eh, esta es una gráfica que está mostrando la historia natural de las enfermedades, donde tenemos el periodo prepatogénico, el periodo patogénico o de enfermedad,
y el periodo postpatogénico o de rehabilitación, ¿no? En el prepatogénico, antes de que se desarrolle la enfermedad, lo que tenemos que hacer es prevenir, prevenir y evitar que el niño que esté bien nutrido llegue a la desnutrición. Y para la prevención hay que saber que la desnutrición está relacionada, o la buena nutrición o la mala nutrición tiene factores ecológicos que puedan condicionar una buena nutrición. Y estos factores son, por ejemplo, desde condiciones socioeconómicas, ¿no? Que el niño tenga una casa, que tenga agua potable, que haya una buena disposición de excretas, condiciones psicológicas y familiares, que el niño tenga padre y madre, que la función familiar, la funcionalidad familiar sea óptima, eso también condiciona una buena nutrición. Pero si los padres están separados o hay ciertos conflictos en la dinámica familiar, la posibilidad de que el niño esté malnutrido es mayor, ¿no? Hasta incluso condiciones sociales tienen que ver con la buena nutrición. Entonces la prevención tiene que ver con mejorar las condiciones básicamente socioeconómicas, sociofamiliares, y la educación de la madre sobre todo, ¿no? En relación a cómo debe alimentar a su niño. También están dentro de la prevención las, las vacunas, ¿no? Las vacunas este, son muy importantes y prevenir las infecciones. Voy a regresar un poquito para acá para mencionar algo que me olvidé, que es muy importante, ¿no? Una, digamos, una forma de desnutrición o una causa de la desnutrición puede ser que aumenten las necesidades y el niño sigue comiendo bien, ¿no? Esto se puede dar sobre todo cuando el niño enferma con mucha frecuencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Un niño que vive en la selva, que puede ser que esté comiendo porque tiene a su disposición gran cantidad de alimentos, ¿no? En la selva se tiene alimentos, están por todo lado, ¿no? Pero este niño que vive en la selva y que tiene un buen aporte calórico, energético, finalmente puede terminar desnutrido porque las necesidades en su crecimiento y desarrollo aumentan básicamente porque el niño permanece crónicamente infectado, por ejemplo, por parásitos, infecciones urinarias, neumonías, etcétera, ¿no? O sea, las infecciones a repetición hacen que las necesidades metabólicas sean mucho mayores y aunque el niño se alimente bien, puede terminar también desnutrido, ¿no? Entonces, una vez que si por alguna razón el niño empieza digamos, a ver, a perder el equilibrio nutricional, eso quiere decir que que el aporte se haya reducido o bien que sus demandas hayan aumentado, ejemplo, infecciones, etcétera. Hay una fase inicial que se le conoce como estado subclínico, en el cual el niño desarrolla una serie de mecanismos de adaptación. Se acostumbra a que haya menos aporte de nutrientes. Todos sus funciones metabólicas se van adaptando a consumir menos energía. Y por lo tanto, el niño en esa fase puede lucir sin ningún síntoma o signo. Pero ya el niño está apático, el niño no suele hacer mucho ejercicio, el niño puede estar decaído, etcétera, ¿no? Pero no hay clínica de desnutrición todavía evidente, ¿no? Entonces el niño, sus funciones metabólicas se adaptan a consumir menos y su actividad también es cada vez menor para intentar consumir menos energía y por lo tanto no llegar a la fase clínica en la cual ya se notan los signos y síntomas de la falta de alimentos, ¿no? Entonces, en el estadio clínico ya se puede notar, por ejemplo, una pérdida de peso, ¿no? Se puede notar algunos otros signos de desnutrición como el pelo, cambios en el pelo, cambios en la piel. Si es que esto se hace mucho más largo, puede notarse retardo en el crecimiento, ¿no? Etcétera, y otros signos de desnutrición que ya vamos a comentar. Si es que se hace un diagnóstico y se empieza a tratar, entonces podemos entrar en una fase de rehabilitación. Y en esta fase, por ejemplo, si es que el niño logra ser tratado, no solamente mejorando sus aportes, ¿no? Energéticos, sino también
tratando las infecciones o cualquier condicionante que haya llevado al niño a la desnutrición, el niño desarrolla un crecimiento, incluso puede llegar a normalizar, dependiendo de cuánto tiempo haya estado desnutrido, ¿no? Y también del momento. Si un niño se desnutre en las etapas más tempranas de la vida, la rehabilitación es mucho más difícil. Si la desnutrición diera en etapas más tardías. Entonces, habíamos hablado de la desnutrición y las infecciones. Hay un círculo vicioso entre nutrición e inmunidad, infección. Nutrición, inmunidad, infección. Una mala nutrición condiciona una involución del timo y por lo tanto una alteración de las defensas, una disminución de la inmunidad. Y como se afecta el timo, habitualmente de la inmunidad, la que más se afecta es la inmunidad celular, no tanto la inmunidad humoral, ¿ya? Porque es el timo el que involuciona por la falta de alimentos. Se afecta entonces la inmunidad celular, lo que condiciona infecciones más seguidas. A su vez, las infecciones pueden generar mayor involución del timo, mayor incompetencia de la inmunidad celular y se cierra el círculo con más infecciones. También las infecciones, ¿no?, provocan anorexia, o sea, pérdida del apetito y también aumento de las necesidades energéticas, lo que condiciona a su vez mala nutrición, involución del timo, más infección y finalmente son, ¿no?, razones por las cuales puede haber mayor morbilidad y mortalidad en los niños, ¿no? Por lo tanto, cortar o tratar la desnutrición tiene que ver también con tratar los factores condicionantes de la desnutrición. Y dentro de ellos, el más importante es tratar las infecciones. Posiblemente un niño desnutrido ha ido cursando con infecciones crónicas o repetitivas a lo largo de su vida que han condicionado mayor mala nutrición. Algunos trastornos de algunas hormonas y enzimas en la desnutrición proteico-energética, ¿no? Esto simplemente porque son a veces preguntas de exámenes, vamos a repasar, ¿no? Son alteraciones enzimáticas que se pueden dar en las dos formas más clásicas de desnutrición, ¿no?, que conocemos, el marasmo y el kwashiorkor. Más adelante voy a mencionar cuáles son las características de cada uno, pero en general el marasmo es un tipo de desnutrición grave que se presenta habitualmente en niños menores de 1 año y habitualmente el niño tiene ciertas características. Una de ellas es que hay una gran pérdida de la masa muscular, entre otras, ¿no? Y en el kwashiorkor es posible que el niño no pierda mucho peso porque suele tener edemas en pies, en manos, en caras y otras características que vamos a mencionar. Simplemente vamos a recordar en esta gráfica algunas alteraciones de algunas hormonas y enzimas cuando hay desnutrición. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la somatotropina, en el niño con marasmo suele estar normal o ligeramente elevada y en el kwashiorkor elevada, ¿no? Vamos a pasar a las más importantes, las hormonas tiroideas, normal o reducida y reducida. En ambos casos puede estar reducida, pero más reducida en el kwashiorkor, ¿no? La insulina reducida, porque como se ingiere un poco alimento, hay poca necesidad de insulina. Los glucocorticoides están elevados en el marasmo y reducidos en el kwashiorkor, ¿ya? Y vamos a pasar a algún otro que sea importante, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces vamos ahora a desarrollar los dos tipos más conocidos de desnutrición, ¿no?, proteico-energética. La primera habíamos comentado que es el marasmo. El marasmo es un tipo de desnutrición proteico-energética que habitualmente se presenta en el niño menor de 1 año, ¿ya? En el niño menor de 1 año. Este niño suele estar adelgazado todo el cuerpo, ¿no? La cara, el tronco, las extremidades, todo el cuerpo está adelgazado y como está adelgazado y suele ser una desnutrición aguda, porque estos niños con marasmo se suelen presentar habitualmente después de la lactancia materna, cuando empieza el periodo de alimentación complementaria y no se le da los suficientes nutrientes, ¿no? Entonces, este niño que ha estado más o menos, digamos, con buena nutrición, rápidamente se desnutre y le sobra la piel y tiene una cara de anciano, porque le sobra la piel, ¿no?
Hay una marcada pérdida de la grasa subcutánea, el niño está muy adelgazado a todo nivel, ¿no? Hay un retraso en el peso sobre todo, marcado, sobre todo en el peso. Como el marasmo se da en el contexto de una desnutrición aguda, una falta de nutrientes rápida, aguda, se afecta fundamentalmente el peso. Algunas veces no se afecta la talla, dependiendo del tiempo de duración del marasmo o de la desnutrición, ¿no? Pero es el peso el que se afecta mucho más. Y a veces puede no tener edemas, no siempre, porque puede haber edemas en pies, etcétera, ¿no? Pero habitualmente no tiene edemas. En cambio, el kwashiorkor ya es una enfermedad o una entidad que se presenta en niños más grandes, ya niños sobre todo mayores de 2 años, ¿no? En los cuales una característica es que el niño suele estar con edemas. Acá hay falta de calorías, pero sobre todo falta de proteínas, falta de alimentación proteica en el kwashiorkor. En cambio, en el marasmo es una falta global. El niño no ingiere ni proteínas, ni carbohidratos, ni grasas. En el caso del niño con kwashiorkor, habitualmente el problema fundamental en su nutrición es que no ingiere una suficiente cantidad de proteínas y algunas vitaminas también, ¿no? Entonces, pero posiblemente se siga alimentando con carbohidratos, ¿no? Y esos niños pueden llegar a tener kwashiorkor, ¿no? Estos niños pueden tener anemia, ¿no? Pueden tener una disminución de la circunferencia del brazo, que es un signo antropométrico. Son niños apáticos. Hay un retraso ponderal variable. Puede ser que ni siquiera esté afectado porque el niño pues, está con edemas y el aumento de la cantidad del agua puede hacer que el peso esté normal. Hay dermatitis pelagroide, ¿ya? Porque no solamente se afecta las proteínas, ¿no? La ingesta proteica, sino también al mismo tiempo, como la calidad es mala en su alimentación, se pueden afectar digamos, el aporte de algunas vitaminas, como la vitamina A, que puede dar entonces ciertas lesiones pelagroides en la piel, ¿no? Atrofia muscular, porque no se ingiere proteínas. La grasa subcutánea puede estar conservada porque ese niño suele ingerir solo carbohidratos, ¿ya? En su mayoría. Anorexia, tiene una facies lunar, ¿no? La carita de luna, ¿no? Que es propia del edema de cara, ¿no? Y en este niño hay cambios importantes en las características del pelo. Como se trata de una desnutrición más prolongada, más larga en comparación al kwashiorkor, entonces el niño con un déficit proteico fundamentalmente y de algunas vitaminas, se nota que el pelo cambia de coloración, suele ser un color perdón, un rojo bien opaco, ¿no? Con los pelos muy adelgazados que fácilmente caen. Entonces es una característica y para que el niño haya tenido pelo y haya crecido ya pasa un tiempo importante, ¿no? En la fase de rehabilitación, si es que el niño se capta y se empieza a tratar, el pelo inicial, el pelo, digamos, nuevo que empieza a crecer, ya cuando el niño se empieza a alimentar bien, empieza a cambiar de coloración, se torna más oscuro, más brillante, etcétera, y puede dar el signo de la bandera, ¿no? El signo de la bandera que es clásico en los niños que empiezan el tratamiento de kwashiorkor, ¿no? En el cual las zonas más pegadas al cuero cabelludo tienen características de pelo normal y las zonas más alejadas del pelo tienen un tono opaco, rojizo, adelgazado, ¿no? El signo de la bandera. El tratamiento de la desnutrición severa, vamos a mencionar solamente el tratamiento de la desnutrición severa, en este caso estamos hablando del marasmo, ¿no? Tiene dos fases, y esta es una recomendación ya que tiene muchos años de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando se diagnostica a un niño con marasmo, hay que tratar con dos fases, ¿no? Una fase inicial que se conoce como la de estabilización y luego otra fase a partir de la segunda semana de rehabilitación, ¿no? La de estabilización en la primera semana y rehabilitación de 2 a 6 semanas. Lo primero que tenemos que hacer en la fase de estabilización, los primeros días, es tratar hipoglicemia si hubiera, tratar hipotermia si hubiera. Los niños con marasmo que tienen un cuero cabelludo, un tejido celular subcutáneo muy, muy reducido, pueden tener hipotermia, ¿ya? Tratar la desnutrición deshidratación, que es una complicación también
frecuente cuando se hace el diagnóstico de marasmo, que el niño está días sin ingerir alimentos o líquidos y puede llegar deshidratado. Hacer un adecuado aporte de electrolitos. El niño con desnutrición aguda o marasmo tiene habitualmente una carga de sodio y potasio reducida en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que dar un buen aporte y control de los electrolitos. Es fundamental tratar las infecciones. Todo niño con marasmo que presente, por ejemplo, hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, etcétera, cualquiera de estos tres, se tiene que considerar infectado. Incluso al tener una gran inmunosupresión por la desnutrición, estos niños pueden estar cursando con infecciones importantes sin mayor clínica. Pueden estar con neumonía sin hacer mucho distrés respiratorio, pueden estar con infección urinaria sin hacer mucha clínica, y en lugar de hacer fiebre suelen hacer incluso hipotermia, ¿no? Y eso se da porque son niños que no tienen una buena respuesta inmunitaria, ¿no? Por lo tanto, si se presentara cualquiera de estos tres signos, ya uno tiene que considerar que el niño está infectado y se tiene que iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Habitualmente combinaciones de antibióticos de amplio espectro que puedan cubrir gran positivos y gran negativos, sobre todo en los primeros 7 días. Hay que hacer un aporte de nutrientes en todo niño que tiene desnutrición severa, habitualmente en la primera semana que se considera que está infectado, sin hierro por vía oral, y luego a partir de la segunda semana que ya se considera que se ha tratado la infección, se tienen que dar suplementos de hierro. La alimentación inicial en la fase de estabilización tiene que ser prudente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos un niño con desnutrición severa y rápidamente le queremos dar los aportes que necesita, puede hacer un síndrome de realimentación, ¿no? O sea, los alimentos le pueden causar una serie de disturbios disturbios metabólicos que pueden llevarlo incluso a la muerte, ¿no? Entonces, la alimentación inicial tiene que ser prudente. Habitualmente se tiene que utilizar 75 calorías por kilo día en la primera semana. O sea, un aporte calórico inferior a lo que necesita, porque es un niño que tiene que adaptarse en esta primera fase de estabilización. En la fase de recuperación de crecimiento ya la OMS recomienda que el aporte calórico tiene que ser 100 calorías por kilo día. Ya podemos dar calorías en mayor cantidad porque ya se supone que el niño no está infectado y ya ha atravesado una fase de adaptación o readaptación a la ingestión de alimentos, ¿no? En todo momento se tiene que hacer estimulación sensorial. Este niño que está con desnutrición severa, como les decía, no solamente tiene una alteración a nivel de su estado nutricional, sino también un gran retraso, puede haber un gran retraso de su desarrollo psicomotor. Entonces son niños que necesitan bastante estimulación para recuperar todo el tiempo que se ha perdido, ¿no? Y finalmente se tiene que preparar al niño para el seguimiento, ¿no? Como les decía al inicio, la desnutrición es un problema social, fundamentalmente social. Es porque falta alimentos, y falta alimentos porque hay pobreza o porque hay alimentos pero no se hace una buena calidad no se oferta una buena calidad de alimentos, falta educación, etcétera, o no hay agua y hay más infecciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una vez que se detecta a un niño desnutrido severo, se tiene que hacer seguimiento para intentar corregir aquellos otros factores que han condicionado que el niño termine en desnutrición severa, porque si nosotros soltamos al niño a las mismas condiciones que tenía antes de que llegue con nosotros, con seguridad se va a volver a desnutrir y va a volver a estar con nosotros, ¿no? Entonces el seguimiento es fundamental en el niño con desnutrición severa. Y luego ya rápidamente vamos a mencionar algunos micronutrientes que se tiene que dar al niño en la fase de, algunos micronutrientes al niño con desnutrición severa, ¿no? Acá hablábamos de los micronutrientes. Inicialmente se tienen que dar micronutrientes sin hierro y luego micronutrientes con hierro. ¿Y cuáles son esos micronutrientes? Se tiene que dar un golpe vitamínico, vitamina A. ¿Ya? Habitualmente se tienen que usar 60.000 unidades o 120.000 unidades en una sola dosis. Son dosis altas. Y luego ácido fólico, 1 miligramo por día de ácido fólico. Pero el primer día se le da 5 miligramos. Luego zinc en la forma de sulfato de zinc, 2 miligramos por kilo día. Esto es fundamental para fortalecer el sistema inmunitario. Y hierro
solo cuando empieza en la fase de rehabilitación, sulfato ferroso o cualquier forma de hierro, a una dosis de 3 miligramos de hierro elemental por kilo día, ¿no? Sobre todo cuando empieza a aumentar de peso. Luego otros micronutrientes como el potasio, el magnesio se tienen que asegurar en sus alimentos, ¿ya? Alimentos con potasio, cargas ricas de potasio o de magnesio que en sus alimentos, ¿no? Y lo que les decía, la carga calórica en la fase de estabilización tiene que ser 75 calorías y 0,9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. Y en la fase de rehabilitación, acá por cada kilo día es. Y la fase de rehabilitación, 100 calorías y 2,9 gramos de proteínas por kilo día. En la fase de rehabilitación, cuando hablamos del aporte calórico y proteico, ¿no? Entonces, en la fase inicial del tratamiento del niño con desnutrición severa, entonces hay que dar un menor aporte calórico porque queremos que el niño, y proteico también, queremos que el niño se adapte primero al aporte de los alimentos. Finalmente vamos a hablar de algunas hipovitaminosis que son motivo de preguntas en exámenes de admisión también, ¿no? Por ejemplo, rápidamente acá, deficiencia de vitamina A o retinol suele dar xeroftalmia y sequedad de piel y mucosas, ¿ya? Eso también se puede encontrar en el contexto de un niño con desnutrición severa. Déficit de vitamina D o calciferol, malformaciones óseas, caries, raquitismo. Déficit de vitamina A o tocoferol puede ocasionar anemia hemolítica en prematuros, ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, distrofia muscular e infertilidad, ¿no? Deficiencia de vitamina K, alteraciones en la coagulación. Deficiencia de vitamina C, escorbuto, disminución de la tasa de cicatrización de las heridas. Deficiencia de vitamina B1, esto ustedes lo van a tener en su PPT, así que vamos a pasar rápido. El beriberi, ¿no? Que consiste en la tríada de edema, glositis y neuritis, y cuando hay un déficit severo puede dar el síndrome de Korsakoff, que es una encefalopatía, ¿no? O la encefalopatía de Wernicke, que es lo mismo, ¿no? La deficiencia de vitamina B12 o riboflavina puede dar fotofobia, así como alteraciones orales como fisuras y enrojecimiento de los labios. La deficiencia de la vitamina B3 o niacina o ácido nicotínico produce pelagra o produce dermatosis, diarrea y demencia. Déficit de vitamina B6 o piridoxina, alteraciones neurológicas, depresión o neuropatía y convulsiones. Y la deficiencia de vitamina B12 puede dar anemia megaloblástica, ¿no? En general, podemos decir que las vitaminas B son aquellas que están presentes en aquellas personas que tienen alimentación vegetariana, ¿ya? Ya habitualmente estas entidades ya no se presentan con mucha frecuencia de modo aislado, ¿no? Solo en el contexto de un niño desnutrido se suelen presentar, ¿no? Que hay una carencia de todos los macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Salvo en los que, por ejemplo, como les decía, pueden tener dietas especiales como los vegetarianos, que pueden tener déficit de vitamina B12 sobre todo, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a hacer algunas preguntas simplemente para recordarles. Entonces hemos hablado de la desnutrición, la patogenia, el diagnóstico de los niños con desnutrición severa tipo marasmo y kwashiorkor, que es otro tipo de desnutrición, y finalmente hemos hablado del tratamiento de la desnutrición severa o marasmo. Ya no hemos tocado la desnutrición leve o moderada, ¿no? Hemos hablado de la desnutrición severa o marasmo, que es el motivo de preguntas de examen de admisión con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, fíjense esta pregunta. Paciente de 1 año que acude por diarreas, al examen está adelgazado, pálido, edema en pies bilateral, simétrico, pelo escaso decolorado, facies triste, queilitis, piel delgada descamativa. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya, fíjense, vamos a recordar rápidamente. Un niño que acude por alguna infección, suele ser así en la desnutrición, acuden por infecciones habitualmente, está adelgazado y tiene edemas, el pelo decolorado, o sea que este niñito seguramente ha tenido, tiene recién 1 año, pero ya tiene desnutrición por una buena cantidad de tiempo para que el pelo esté escaso y decolorado. Facies triste, queilitis, hay signos ya de déficit vitamínico cuando hay queilitis, piel descamativa y delgada,
¿Cuál es su diagnóstico? Entonces, si recordamos la gráfica que había mostrado, esa es la característica del kwashiorkor en realidad, ¿no? Kwashiorkor, por la piel, por el pelo, por los edemas, etcétera. Quizás lo que sale de lo que había comentado es que es un niño que tiene un año, ¿no? Es un poco más raro que se presente kwashiorkor en niños muy pequeños, como de un año. Suele ser en niños más grandes, porque para que se dé kwashiorkor es necesario que se dé la malnutrición por una cantidad de tiempo más o menos importante, podemos hablar de meses o años, ¿no? En cambio, el marasmo es una desnutrición que se da habitualmente en forma rápida, ¿no? Y eso se da en niños menores de un año habitualmente, ¿no? Por lo tanto, podría yo decantarme por la alternativa A, pero vamos a seguir analizando. El marasmo, dice, ¿no? El marasmo, como ya les había comentado, es una desnutrición calórico-proteica aguda. Habitualmente la característica fundamental es el déficit en el peso, ¿no? Básicamente el déficit en el peso, incluso la talla puede estar conservada, y no suele presentar algunos signos de hipovitaminosis o signos de cronicidad como el pelo escaso o decolorado, ¿no? Entonces, quizás esta es una alternativa que se aleja. Por la edad, uno podría pensar yo que podría ser marasmo, pero por las otras características que se señalan, me decanto más por el kwashiorkor. Y finalmente, pelagra, beriberi, etcétera, son alteraciones vitamínicas muy puntuales que no tienen que ver con lo que se está presentando acá, ¿no? Y que son, como les decía, menos comunes. Habitualmente los déficits vitamínicos ya en estos días se suelen presentar en el contexto de un niño desnutrido. Rara vez ya se presentan como problemas puntuales, ¿no? Entonces yo descartaría todas esas alternativas y me quedaría con kwashiorkor. Este es un niño de 18 meses desnutrido, ya tiene el diagnóstico de desnutrición, que en el examen presenta úlcera corneal, ¿ya? Y hay un daño, ¿no? Es un niño desnutrido con úlcera corneal, córnea seca y coloración blanquecina de la córnea. ¿Con qué deficiencia está relacionada el cuadro? ¿Ya? Eso les decía, ¿no? O sea, las deficiencias vitamínicas se suelen presentar en el contexto de un niño desnutrido habitualmente, no suelen ser puntuales. A ver, recordemos la tablita que habíamos presentado. Vamos a retroceder, ¿ya? Vamos a retroceder para recordar, acá está. Déficit de vitamina A, xeroftalmia, ¿no? Sequedad de piel y mucosas. Entonces ahí la respuesta es déficit de vitamina A. Entonces es muy importante que algunas características de la deficiencia de cada vitamina hay que aprenderlas de memoria, lamentablemente de memoria, ¿no? Porque lo siguiente es característico con respecto al niño marasmático, ¿ya? Característico excepto. Una característica del niño con marasmo excepto, o sea, la falsa hay que marcar. Voy a recordar que el niño con marasmo es aquel que tiene desnutrición aguda y suele ser menor de un año y se afecta fundamentalmente el peso. Detención del crecimiento. Ya puede ser, ¿no es cierto? Sobre todo si dura mucho tiempo, se detiene el crecimiento con más notoriedad, ¿no? Dermatosis pelagrosa o pelagroide. Esto es una característica del kwashiorkor. Los déficits vitamínicos son característicos del kwashiorkor, no tanto del marasmo. ¿Ya? Pero puede ser. Atrofia de masas musculares. Eso sí se presenta. Pérdida de peso, definitivamente. Frecuente lactantes, verdadera, ¿no? Porque hemos dicho que en menores de un año. Entonces la E es verdadera, la D es verdadera, la C es verdadera porque hay atrofia de masas musculares importante, el niño está muy adelgazado, se puede detener el crecimiento también, aunque no es muy, podemos tener niños con marasmo que no tengan que el crecimiento sea, por lo menos la talla sea normal, ¿no? Ahora si dura mucho ya se detiene el crecimiento, ¿no? Entonces eso pues, esto ya menos frecuente, ¿ya? Diría, menos característico, como dice acá. La pregunta es, ¿qué es lo característico? La dermatosis pelagrosa, ¿no? Es lo menos característico, ¿ya? Entonces la respuesta sería la B. Muy bien, si tienen alguna pregunta o si no, esperamos al siguiente tema para desarrollar las preguntas que ustedes nos planteen. Vamos a continuar con el siguiente tema en unos minutos. Muchas gracias.